una colombina blanca, yo quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va? Dijo Murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo, bien, y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdió entre la gente. Que no se apague. Sí. Muy bien, segundo bloque de 678. Vamos a pasar nuevamente al caso Ferreira. El gobierno aportó un testigo clave para la investigación que se está llevando a cabo y esto justamente fue contado por el diario La Nación. Lo vemos. La investigación del crimen de Mariano Ferreira, el fundamental rol de Kirchner. A diferencia del zigzagueante y carente de mínimo rigor periodístico Clarín, hay que reconocerle a La Nación, medio que no encripta su derechosidad, cierto grado de honestidad profesional. Avanza la investigación del asesinato del militante Mariano Ferreira, muy importante, porque uno a veces siempre descree de la justicia, a veces de la política, y en este caso, la verdad que la investigación judicial avanza en forma sostenida. Ya hay 6 detenidos por el asesinato. Hay que destacar una noticia que ayer La Nación publicó, muy importante y reveladora, que Néstor Kirchner, 6 días antes de su muerte, avanzaba y ayudaba para esclarecer sobre este asesinato. La Nación. Caso Ferreira. Al testigo clave lo aportó el gobierno. 6 días antes de morir, Néstor Kirchner participó personalmente del operativo en que se involucró el gobierno para aportar a la justicia el testigo reservado cuya declaración llevó a las detenciones de gremialistas y barrabravas por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira. El expresidente, después de recibir el dato de un intendente del conurbano, puso en marcha un operativo político-judicial para llevar a los tribunales al testigo que estuvo el día del crimen en el bando de la Unión Ferroviaria. Kirchner ordenó darle máxima protección, a tal punto que llegó a declarar ante la fiscal Cristina Camaño, acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad Julio Alac, según consta en la causa. La declaración del testigo permitió identificar y detener a Cristian Favale, acusado de disparar contra Ferreira. A partir de ahí avanzó sustancialmente la investigación. Según lo que dicen los investigadores, se va a avanzar en los que son los culpables intelectuales y en este caso se avanzaría sobre la cúpula de la Unión Ferroviaria del sindicalista Pedraza. Aquel párrafo de Verbitsky de hace una semana cobra conmovedora vigencia. Página 12, por Horacio Verbitsky. Máximo, que durante más de 20 horas no se separó de su madre en la Capilla Ardiente, se estremeció con un recuerdo al abrazar a un compañero en Río Gallegos. Al matar a ese pibe en Constitución, también mataron a mi viejo. Estaba indignado. Todos esos tipos tienen que ir en cana. Musitó. Muy bien. Juan, te quiero preguntar algunas cosas. ¿Qué sabés de las condiciones de este testigo reservado que fue aportado en ese momento? Mira, ahora hace poco, sí estuve con Néstor el día jueves. Yo estaba reunido con él viendo algunos temas de UNASUR cuando llegó el intendente que hacía referencia y Néstor tenía en la cabeza todo el tiempo esto, ¿no? De que iba a venir, que lo tenían localizado, que era un testigo importante. La verdad que desde el día anterior, el miércoles, cuando fue la muerte de Mariano, yo fui con él y otro amigo al acto en Resistencia en Chaco, viajamos juntos en el avión y la verdad que estaba muy mal con esto, la verdad que lo sentía muy fuerte y no podía parar de pensar en que había que encontrarlos, que había que castigar a todos los culpables, que eso no podía repetirse, estaba realmente muy dolido. Está reflejado en la frase de Máximo, ¿no? Claro, pues estuve pocas horas después con él y lo que cuentan ahí es una cosa que ocurrió el día siguiente. Y también creo, comparando con lo que hablábamos antes de las declaraciones de Ricardito Alfonsín, que también habla muy bien de la profunda diferencia ética que yo hablaba antes, ¿no? Porque Néstor en ningún momento quiso ser público, ni muchísimo menos esto, no le interesaba, jamás lo hubiera permitido hacerlo para sacar algún tipo de menor rédito político, y no podía
dejar de acordarme cuando yo estaba acompañándolo en Nueva York, en el viaje ahora que hicimos a las Naciones Unidas, que en ese momento salió Strasser a hablar de cómo él vivió en el proceso, ¿no? Y en ese momento yo tuve una discusión con Néstor, porque le digo, déjame que voy a salir a contar lo que te pasó a vos, cómo fuiste cuando te detuvieron, lo del estudio. No lo dé, no se puede hacer política con eso. Y yo me rebelé y hice una declaración contando cosas que nunca se habían dicho de las cosas que le habían pasado en la dictadura, que obviamente eran, él mismo lo decía, hipermenores frente a lo que pasaba a 30.000 y tantos otros compañeros, y en un momento yo lo mandé por mi cuenta, pues no podía soportar que algunos que en ese momento trabajaban para la dictadura, estuvieran diciendo cosas y él ni siquiera quisiera contarlo, pero él no quería contar y nunca lo contó. Cuando vio mi gacetilla me miró medio con mala cara y lo dejó pasar, pero era una persona de una diferencia ética muy fuerte, ¿no? Y creo que eso es lo que lo distinguía claramente, ¿no? No buscaba, con estas cosas nunca buscó un beneficio, y te lo digo habiéndolo desobedecido contando eso de pura indignación en ese momento, de contar cosas que él no quería y hacerlo porque creía que era correcto, por lo menos para callar muchas estupideces que se pueden decir casi impunemente en un país que nos tiene acostumbrados a eso, ¿no? Que parece que todo vale y todos piensan que como ellos son de esa condición, creen que todo el resto hacen lo mismo. Bueno, algunos no lo son y sin duda Néstor no lo era. No, a mí me parece que bueno, es una actitud destacable, pero que es una actitud que corresponde, ¿no? Si el máximo poder político lo que tiene que hacer es actuar con las herramientas que tiene a su alcance para poder esclarecer un hecho aberrante como es el asesinato de Mariano Ferreira. Me parece que lo bueno dentro de la tragedia y del dolor y de lo terrible de esta causa es que la justicia está avanzando. Y lo importante también es que no se quede solo con los autores materiales de este homicidio, ¿no? Hoy hablaba en la radio con el hermano de Mariano Ferreira y el chico que confía realmente en la justicia, un chico que tiene 33 años y le llevaba 8 a su hermano con quien había empezado a militar y después se habían distanciado por diferencias en lo ideológico, digamos, pero que seguía siendo su hermano del alma y que no puede todavía comprender la barbaridad de lo que pasó, pero que tiene una grandeza de espíritu que realmente enriquecedora. Decía esto, ¿no? La necesidad de avanzar hacia quiénes fueron los que llevaron a esta mano de obra de barras bravas a apretar a militantes de izquierda y a trabajadores tercerizados, avanzar hacia los responsables de la Unión Ferroviaria, también a investigar claramente cuál fue la actitud de la policía, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Policía Federal, en torno a no prever lo que podía llegar a suceder en el mejor de los casos, y también avanzar en la necesidad de depurar un modelo sindical que permite que esto suceda, ¿no? Entonces me parece que todo esto es realmente lo positivo de esta tragedia si es que se avanza en ese sentido. ¿Hugo? Sí, a mí me parece que lo positivo del hecho fue esa expresión muy mayoritaria de la sociedad argentina de decir basta de muertes. Es cierto también que hay que señalar que hubo otras muertes que no tuvieron el mismo grado de repercusión. El caso de Luciano Arruga, desaparecido en una comisaría en democracia, es un hecho que es una deuda pendiente su esclarecimiento. Y el caso más señalado es el de Jorge Julio López, en donde se evaporó y no existe nada, no existe en la investigación nada que pueda dar una pista de cómo alguien en democracia, un testigo que había sido secuestrado durante la dictadura criminal y nuevamente secuestrado en democracia, se ha perdido y no hay pista alguna. Claramente, por eso estaba pensando... Yo igual, por lo que decías Nora, coincido, pero tengo un matiz, porque no es, por un poquito lo que uno va siguiendo del tema y lo que ocurrió, no es algo que uno puede achacar simplemente un modelo sindical. Uno ahí veía otras cosas también, de factores de poder que manejaban las barras bravas, cuestiones que ahora seguramente investigará la justicia, pero hay pistas de que van mucho más allá que un modelo sindical. Hay cuestiones empresariales, hay cuestiones de control mafioso sobre áreas. Son funcionales en todo caso. Claro, porque habla de las estructuras de poder enraizadas en Argentina en el peor sentido del término, ¿no? Hay nombres que han circulado en los días previos hablando de que esto no era simplemente... eran convivencia entre los grupos, las mafias que tanto daño le han hecho en Argentina, expresadas con mucha claridad, ¿no? No es simplemente un tema de violencia sindical entre un grupo y otro. Hay una cosa me parece mucho más profunda, que es donde la justicia tiene que avanzar rápidamente, y es que saber dónde están esas convivencias empresariales, grupos, mafias varias, que están enquistadas en la sociedad, y que la democracia tiene que avanzar necesariamente para que estas cosas no se repitan. Claro, pero también ahí tenés el tema de los trabajadores tercerizados,
que en realidad también llegan a una situación extrema porque hay una burocracia sindical que permite que eso suceda. Entonces se llega a situaciones realmente sin salida y eso pone en evidencia las limitaciones de un sindicalismo como el de la Unión Ferroviaria, que lo que hace en lugar de resolverle el problema a los trabajadores tercerizados es contratar a barras bravas para que los corran y de esto termina en un asesinato. Entonces, y esto en connivencia con la UOFE, no con la empresa. Hay más cosas ahí, ¿no? Bueno, yo no digo que sea el único tema, lo que digo es que también es una pata a analizar, ¿no? Y que la misma empresa se está investigando, incluso en la causa judicial, si no dio asueto para que los trabajadores afiliados a la Unión Ferroviaria puedan ir a correr a los otros, a los tercerizados que no eran efectivizados. Entonces me parece que hay realmente muchas cosas que revisar, que ese conflicto es el emergente trágico de una realidad que tiene muchas aristas, ¿no? Pero por eso, como yo me acordaba cuando estuvo Moyano acá y que justamente él decía que cuando él hacía esa misma pelea por los que trabajaban para algunas cooperativas distribuidoras de diarios, las tapas eran muy distintas, ¿no? No, obviamente, por eso, lo que pasa es que yo también le decía a Moyano que eso hablaba muy bien de él y muy mal de otros, porque él lograba que se los efectivizara, había logrado en ese caso concreto, con una pelea muy fuerte. Por eso, saber que esa pelea es una pelea que va contra la lógica del sistema capitalista, contra la lógica de lo que se construyó el neoliberalismo, que es una pelea que justamente para hacerla hay que tocar intereses, porque si no, no se hace. Bueno, la UIA ya saltó contra la equiparación de los tercerizados con los trabajadores de planta. Claro, evidentemente hay factores de poder que están impidiendo... No, se va avanzando, es una cuestión... Claro. Enormemente difícil. Yo me acuerdo, yo estoy a cargo de la gestión pública, como se decía antes, cuando llegamos al Estado teníamos una cantidad casi superior de personal contratado y contratado casi terciarizado, digamos, con universidades, con contrato de locación de servicios, terrible, casi más que la planta. Iniciamos todo un proceso en el cual prácticamente esas modalidades han desaparecido, pero de alguna manera tienen que ver con la igualdad en las relaciones laborales, en el sector público y en el sector privado. Porque qué más cómodo que una empresa o un funcionario público de contratarte a vos, si te portás bien te dejo, si te portás mal o decís algo que no me gusta te echo. Digo, es justamente sí contra la lógica y contra el poder, y es la tarea la batalla que hay que dar permanentemente. Especialmente en áreas como la que estamos hablando ahora, que estas cosas ocurren no casualmente porque se combina lo peor de todas las lógicas, ¿no? Empresaria, gremial, mafioso, todo junto en paquete. Muy interesante. Vamos al corte, ya volvemos, ¿eh? Sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste y nada más. Es que estás llena de sombras y ensombreciste la casa. El nido estaba caliente y acabó por